Hola, buenas. He pensado en hacer un vídeo un poco explicativo de la situación que estamos llevando en Japón, cómo es la vida aquí y tal, porque he visto muchos titulares en España, muchas noticias que no solo son mentiras, sino que incluso es ese toque de intentar meter miedo a la población que me cabrea mucho. Entonces he pensado un poco en explicaros lo que ocurre y tal. Bueno, el asunto en Japón empezó el día 27 de febrero. No teníamos casi ningún caso, teníamos unos 400 y casi todos eran de un crucero que vino de otro país, pero el ministro japonés decidió cerrar las escuelas primarias. Asimismo, el 28 de febrero, el que dirige el Kotarro en Hokkaido, pues decidió dar un estado de alarma, y el estado de alarma, pues, ¿qué implica? Que pueden montar hospitales donde les dé la gana, pueden ser un poco más estrictos con las leyes y tal, pero su constitución, la constitución japonesa, no permite hacer un lockdown como en España. Así que un estado de alarma, ya lo primero que quiero deciros es que no estás cerrado en tu casa. Puedes salir a la calle, puedes ir a trabajar, puedes ir a los supermercados y tal. El estado de alarma lo que permite es que pueda el gobernador o el tío que dirija el Kotarro en ese momento decirle a tal edificio de ocio, por ejemplo Disneyland o lo que fuere, que cierren sus puertas en estos días para que no se les vaya el cotarro de las manos, y montar hospitales donde les dé la gana sin tener que tener el permiso del dueño de esa tierra. O sea, pueden expropiar, entre comillas, temporalmente para hacer cosas relativas al estado de emergencia. El 1 de marzo, como se veía venir en otros países que el tema de las máscaras estaba subiendo de precios que te cagas, lo que decidió el señor Abe, el primer ministro de Japón, es que las empresas de mascarillas tienen que venderle las máscaras al Estado, y el Estado regula los precios. Por lo tanto, no puede haber ese ¡pum! Que ocurrió en España de que una sola mascarilla, pues 10 pavos o lo que fuere. El 5 de marzo se toma la medida de que los visitantes de Corea y de China tengan que pasar una cuarentena de 2 semanas antes de poder realizar cualquier actividad en el país. El 10 de marzo, el primer ministro decide cancelar todos los eventos que reúnan a un montón de gente, como conciertos y demás. Que conste que en este punto, cuando cancelan los conciertos, los infectados no llegan ni a 1000. Ya lo hizo antes de que llegasen a 1000. Llegamos a la semana de los Juegos Olímpicos. El día 22 de marzo empezaron a decir: bueno, estamos considerando el tema de posponerlos, quizá hasta otoño, y en otoño pues vamos viendo y tal. Y 2 días después, el 24 de marzo, deciden cancelarlo. Un año después. Ya directamente. No se andaban con chiquitas y dijeron: esto tiene muy mala pinta por cómo está evolucionando en España e Italia, así que no va a ser posible celebrarlo este año, vamos a moverlo ya directamente para el año que viene. Los Juegos Olímpicos se siguen llamando igual, Juegos Olímpicos Tokio 2020, pero se celebran en 2021, antes del verano de 2021, supuestamente. Bueno, y un día después de la cancelación de los Juegos Olímpicos, la alcaldesa, la gobernadora de Tokio, sale en rueda de prensa diciendo lo peligroso que es el coronavirus, que todo el mundo por favor se quede en sus casas. Como os digo, la constitución japonesa no permite hacer un lockdown, por lo tanto ya antes de declarar un estado de emergencia, ya tanteando el asunto, antes del primer fin de semana del Hanami. Hanami es la tradición japonesa de ir a ver los cerezos en flor y las flores y tal de la primavera. Justo en el fin de semana en el que se prevé que la gente va a hacer eso, la gobernadora de Tokio ya sale diciendo: por favor, un poco de cabeza, quedaros en vuestras casas porque se va a liar parda. Y efectivamente, el día 26, justo un día después de que la gobernadora de Tokio salga diciendo que os quedéis en vuestras casas, pues se dispara el número de infectados en Japón. Esto lleva a preguntarte si estaban ocultando el número de infectados por lo de las Olimpiadas, a ver si podían no posponerlas. El 7 de abril, el primer ministro de Japón decide declarar el estado de emergencia. El estado de emergencia, como os decía antes, no es un lockdown, permite al gobierno hacer cosas que normalmente no podría hacer. ¿Y qué supone este estado de emergencia? Pues que el gobierno empieza a hacer partidas presupuestarias para otorgar ayudas a gente con problemas, y hace una medida muy parecida a la americana, que es dar 100.000 yenes por persona, sin tener que demostrar ninguna necesidad económica, simplemente por el hecho de ser un ciudadano japonés
o residente en Japón, como el caso de muchos extranjeros. Y con esto, a día de hoy, en Japón hay unos 12.000 infectados. La mayoría de ellos están en la provincia de Tokio. En Tokio tenemos 3.500 y el siguiente sería Osaka con 1.400 y Hokkaido con 540. Para hacernos una idea, 12.000 infectados pueden parecer muchísimos, pero la población de Japón es de 126 millones de personas y la población de Tokio es de 9,2 millones de personas. Para hacernos una idea, la población de Madrid es de 6,6 millones. O sea, es una ciudad súper densa y tenemos personas infectadas que son 3.000 a día de 24 de abril. En España, en este momento, a día 24 de abril, hay 213.000 infectados. El número de muertos es de 22.000. Por lo tanto, en Japón tenemos 12.000 infectados, que es la mitad de los muertos que hay en España. Esa es la realidad actual en Japón, a día 24 de abril. Entonces en España vemos titulares como en Al Rojo Vivo que dicen que Japón extenderá el régimen de emergencia y la gente a mí me envía mensajes en plan ¡ostras! Estáis en lockdown. Y tengo que explicarles que efectivamente aquí no se puede hacer un lockdown, pero lo que dicen en Al Rojo Vivo insinúa que estamos en un lockdown como en España y que las cosas se están haciendo igual que España. En este titular, aún por encima, dice que 850.000 posibles contagios y la mitad podrían morir. A ver si nos ponemos un poco en perspectiva. De todos los casos originados en el mundo, han resultado en muertes un 7%. Decir que la mitad de la población o la mitad de los infectados en Japón puede llegar a... o sea, se va a convertir en el total de muertes, que la mitad van a morir, es una salvajada a un nivel que no tiene precedentes, decir esa tontería. Luego el tema. En Japón, a diferencia de en España, ya de por sí la gente lleva mascarillas. Es una cosa que ya está dentro de la sociedad, es una cosa que todo el mundo acepta, todo el mundo hace. Sobre todo cuando llega la época de la que estamos ahora, en la primavera, por el polen y tal, la mayoría de los japoneses son alérgicos, por lo tanto, para impedir sentirse súper mal por el hecho de estar inhalando el polen y todo eso, pues ya llevan mascarillas de por sí. Luego, cuando tú tienes un poquito de resfriado o lo que fuere, la cultura japonesa se lleva mascarilla, una, para no infectar a los demás, y dos, para no infectarte tú mismo. Entonces ya es algo que está socialmente inherente a su forma de vida. Por lo tanto, no va a ocurrir, ni está ocurriendo lo mismo que en España. Una de las razones es por esas, porque ya la gente de por sí es muy pulcra y usan mascarillas. Y a mayores, en España pues tenemos la costumbre de saludarnos con 2 besos, unos abrazos, y en Japón pues desde 1 metro suelen hacer un vaivén con la mano y ese es su saludo. Entonces el distanciamiento social para ellos ya es algo también inherente a su forma de hacer las cosas en Japón. ¿Qué se está haciendo mal en este momento? Pues veréis, el tema de que los japoneses tienen fama de ordenados y de que cumplen las normas y todo esto, pero si tú sales en Tokio ahora mismo, pues puedes ver a gente por las calles, sobre todo si sales en los fines de semana y te vas a la zona de un parque, hay muchísima gente con sus niños jugando, incluso sin mascarillas ni nada. Entonces, el hecho ese de que nosotros en España hayamos hecho un lockdown y aquí pues como que se esté pasando un poco por alto todo ese rollo, da mucho que pensar sobre la sociedad japonesa en este momento. Otro punto también de por qué no hay tantos infectados en Japón es por la dinámica de cómo se llevan a cabo los casos de coronavirus aquí. En España se hacen test y básicamente te tratan como un número más de coronavirus. Aquí en Japón, ya para empezar, desde el gobierno te instan a que llames por teléfono y consultes tu caso, que no vayas directamente al médico por el riesgo que ello entraña de contagiar a otra gente. Entonces, si tú llamas por teléfono contando tu historia y puede ser un caso plausible de coronavirus, como sería en España te mandarían al médico y te tratarían, posiblemente, y te incluirían en esa estadística de infectado por coronavirus. Aquí en Japón lo que ocurre
es que si es un caso leve y no presentas ninguna dificultad respiratoria grave ni nada que te pueda ser peligroso para tu salud, lo que hacen es que te dicen que te quedes 2 semanas en casa y hagas cuarentena por ti mismo, que tomes ibuprofeno y que te cuides y tal, y que por favor no salgas a la calle. Por lo tanto, sin haberte tratado ni haber comprobado que realmente tienes coronavirus, te dicen que te quedes en tu casa y así no engordas tampoco las estadísticas. Y podríais pensar que al estar en estado de emergencia, pues todos los restaurantes y locales de ocio estarían cerrados. Pues craso error. Muchas de las empresas, como la mía, sí que han cerrado, previo incluso al estado de emergencia, pues han cerrado. Pero muchos, incluso cadenas, como Yoshinoya o Matsuya, pues siguen abiertos las 24 horas del día atendiendo a los clientes. Y es algo muy intrínseco a la comunidad japonesa, ya que mucha gente aquí tiene por costumbre salir todos los días a comer y cenar, incluso a desayunar, por el hecho de que en su casa no cocinan. Las cocinas son muy pequeñas o incluso no tienen cocina, por lo que están acostumbrados a día tras día tras día tras día salir. Por lo tanto, esos restaurantes siguen abiertos y los japoneses siguen yendo a estos restaurantes, y como os podréis imaginar, estos restaurantes son muy pequeños y no hay espacio entre clientes, por lo tanto el distanciamiento social en esos restaurantes es nulo. Esta es una de las cosas que más me preocupan de Japón, de cómo hace las cosas. El hecho de que, claro, no pueden hacer un lockdown, pero la gente sigue haciendo el mismo tipo de cosas estúpidas de reunirse en sitios muy pequeños, incluso en la cola de los supermercados. Hay supermercados que sí que tienes marcas en el suelo que te indican cómo tienes que hacer la cola, pero en la mayoría de ellos tienes que estar pegadito al que tienes delante porque no hay espacio hasta llegar a la caja registradora. Esas son los tipos de cosas que está haciendo muy mal Japón y que pueden traer consecuencias catastróficas, pero que por ahora se están controlando bastante bien por el hecho de que todo el mundo usa mascarillas y la gente pues sale menos y estas cosas. Y como conclusión, ¿qué os quiero decir con esto? Os quiero decir que en España hay muchas cosas que se están haciendo bien y muchísimas más que se están haciendo mal. Pero lo que más me molesta del estado actual en Japón es el periodismo de nuestro país, ya que no solo intenta meter miedo a la población, sino que no para de decir mentiras y no contrasta información. Ya era grave antes de un estado de emergencia, como un estado de crisis como el que tenemos, pues más ahora, que está dando asco. No puedo ver los titulares de la prensa española sin que me den ganas de vomitar y avergonzarme de mi país. Eso es una cosa que me gustaría que cambiase de aquí en adelante. Mucha fuerza a todos en España, los que estáis todavía en vuestras casas. Un saludo.